Estimados participantes, muy buenas, espero que se encuentren muy bien. Este video lo hago a partir de las constantes consultas que he tenido de los participantes relacionados a procesos de contratación en el marco de la declaratoria de emergencia y de la crisis sanitaria que hoy en día nos encontramos. Entonces vamos a dividir en tres componentes esta parte. La primera, haciendo hincapié cuál es la incidencia en nuestro ciclo del proceso. Una segunda, haciendo mención a los consultores individuales de línea. Y una tercera, relacionada a los comunicados que han salido el órgano rector, justamente relacionado a lo que nosotros como entidades podríamos hacer. Entonces, iremos avanzando sobre el primer punto. Para lo cual es importante hacer mención, como ya estamos viendo en la materia, hablar de nuestro ciclo del proceso de contratación. Y cuando hablamos del proceso, o el ciclo mejor dicho, está enfocado justamente en tres componentes o tres fases. La fase de actividad previa, el proceso como tal y la administración del contrato como una tercera fase. Y no solamente del contrato, sino de la orden de compra u orden de servicio, ¿no? Entonces, como ven, la primera parte, que es las actividades previas, es una área muy importante donde vamos a tratar de que el éxito del proceso de contratación se lleve adelante de la mejor manera. Acá atendemos las necesidades de las instituciones, de las áreas organizacionales, vinculamos con otros sistemas como es el POA presupuesto, que también tiene que ver, como ustedes ven, con el PAC, que esto lo vamos a ver, y también en las actividades previas ven las especificaciones técnicas, términos de referencia, se define el método de calificación, de selección, la estimación del precio referencial y se hacen todos los controles de calidad, es decir, que todo lo que es el ejercicio de control gubernamental previo se tiene que realizar para que, repito, todas las actividades ya en esta fase del proceso como tal tengamos un éxito. ¿Qué es el éxito? Lograr la adjudicación de lo que se requiere, de lo que ha sido convocado. Dicho de otra manera, ¿cuál sería el fracaso de un proceso de contratación? Vendría a ser la declaratoria desierta por una de las cuatro causales, ¿sí? La parte importante de esta fase del proceso es la formalización. ¿Cómo se formaliza? A partir de la suscripción del contrato o la orden de compra o orden de servicio. También es importante hablar que entre los actores, son 7 actores que tenemos, la unidad solicitante cumple un papel fundamental, trascendental en esta fase de las actividades previas, en esta fase de la preparación como tal, o mejor dicho, del proceso como tal, y en la fase acá como comisión de calificación, y en esta fase haciendo seguimiento al contrato o como comisión de recepción. También hablemos de lo que es proponente versus proveedor o contratista. El proponente justamente está en esta fase donde ustedes pueden ver del proceso de contratación. Pueden existir uno o varios proponentes y van a dejar de ser proponentes y se convierte en proveedor o contratista en la formalización del proceso de contratación. Es decir, este proponente al suscribir el contrato ya deja de ser proponente y viene a ser proveedor o contratista, ¿no? Proveedor para bienes, servicios y contratista para obras. También es importante hablar del acto administrativo versus actuación administrativa. Todo acto administrativo es que, producto de una decisión que la institución ha tomado, pueda establecer o afectar intereses de terceras personas. Por tanto, esto se aplica a partir de una resolución que puede ser sujeto a impugnación. Y esta impugnación puede ser en esta fase, si hablamos de una licitación, por ejemplo, de una aprobación del DBC, o en esta fase cuando adjudicamos o declaramos desierta. Entonces, un acto administrativo es todo aquel acto que pueda afectar los intereses producto de una decisión que puede ser presentado a partir de un recurso de impugnación. Y una actuación administrativa son todas las actividades, como su nombre dice, actuaciones administrativas correspondientes, como por ejemplo, una inspección previa, una apertura de sobres, consultas, etcétera, ¿sí? Ahora bien, hablemos sobre la incidencia del COVID-19 en las contrataciones estatales. Y es un aspecto muy importante. La pregunta es, ¿dónde incide? Nuevamente, vemos el ciclo del proceso de contratación y la respuesta es, ¿incide? Primero, en las actividades previas. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque producto justamente de
las reformulaciones, lo vamos a ver más adelante, producto de las atenciones que muchas instituciones, si no son casi todas, han tenido que utilizar, se tiene que ir de la mano sincronizado con lo que es el programa anual de contrataciones. Ya lo vamos a ver a continuación. También incide en esta fase que es el proceso como tal. ¿Por qué? Porque el órgano rector ya con un comunicado expresa que nosotros como entidades podemos utilizar el artículo 28 que habla de la suspensión del proceso de contratación, que también lo vamos a comentar. También incide en administración del contrato. ¿Por qué? Porque a partir de los contratos que ya han sido suscritos y que muchos ya están ejecutados, cada entidad tiene que analizar en el marco nuevamente de las directrices que ha salido en los comunicados, tiene que analizar que el contrato. Y también lo vamos a ver uno por uno esos puntos, ¿sí? Entonces la respuesta incide en las actividades previas, incide en el proceso y incide en la administración del contrato. Ahora bien, para hablar de la primera parte de lo que es la incidencia en las actividades previas, simplemente pongo como un ejemplo este comunicado del 04 del 25 de marzo que establece, vean lo que está pintado simplemente de rojo, que las instituciones pueden realizar los ajustes necesarios al interior de sus presupuestos institucionales. ¿Para qué? La prevención, control, atención de la emergencia de salud pública de importancia internacional provocada por el coronavirus COVID-19. ¿Qué supone esto? Al hacer las adecuaciones, modificaciones presupuestarias justamente para atender, esto tiene que ir justamente con lo que establece el artículo 45, que es las modificaciones al programa anual de contrataciones. Existen tres causales para modificar el programa anual de contrataciones, que no es otra cosa que el PAC, un instrumento de planificación. La primera es que si el PO ha sido reformulado, es una de las causales para que modifique el PAC. Otro, justamente producto de estos comunicados, si el presupuesto ha sido reformulado, va a ser reformulado porque tenemos que llevar partidas a otras actividades que de pronto no estaban y es para atender la situación de emergencia. Entonces las actividades que teníamos pueden ser reformuladas y obviamente es una causa para la modificación del PAC. Una tercera es que excepcionalmente que no sean una de estas dos y de manera justificada. Y muchas instituciones he podido ver que están utilizando de mala manera esta causal para hacer sus modificaciones, pero ese es tema de otro análisis. Segundo, analicemos el comunicado. A partir de acá vamos a tener varios comunicados sobre lo que dice relacionado a la situación en la que nos encontramos. Este comunicado del 31 de marzo establece 3 puntos. Primero, lo que está pintado, ¿no? Que las entidades territoriales autónomas y las entidades de seguridad social pueden efectuar contratación directa. ¿De qué? De medicamentos, dispositivos médicos, insumos reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de personal de salud. Esta contratación deberá ser reglamentada por cada entidad contratante, pudiendo utilizar este modelo que están poniendo, ¿sí? Segundo punto, en el marco del decreto 4179, las entidades públicas pueden aplicar la modalidad de contratación por desastres o emergencias. Tercer punto, el decreto supremo 4201 establece a esta entidad que es la central de abastecimientos, efectuar las contrataciones directas de sus medicamentos, dispositivos médicos, insumos, etcétera, etcétera. Entonces, para analizar este comunicado es importante ver las modalidades y las cuantías. ¿Cuántas modalidades existen? Son 6 modalidades que tiene la normativa. Las 3 primeras con sus cuantías correspondientes, pero hagamos un análisis sobre estas 3, excepción, emergencia y directa. No tienen límite de montos, es decir, sin límite de monto, pueden ser montos cual sea correspondiente. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una versus las otras? La respuesta es una palabra, son las causales. Y veamos justamente cuáles son las causales. Si hablamos de una contratación por excepción, están establecidas, ustedes leen el artículo 65, ¿cuáles son sus causales? Voy a poner un ejemplo simplemente. Si una institución realiza una segunda declaratoria desierta, ya tiene que, por la causal establecida en el artículo 65, utilizar esta modalidad.
de contratación, excepción, ¿sí? No es que tenemos que ser una cuarta, una quinta, una sexta, tenemos que utilizar esta contratación. Asimismo, la contratación directa, las causales están establecidas en el artículo 72, y lo que establece la contratación por emergencia, el artículo 67, que dice única y exclusivamente para enfrentar los desastres o emergencias nacionales, departamentales y municipales. En este caso, por ejemplo, es nacional el tema de la declaratoria de emergencia e incluso internacional, ¿no? Entonces, a partir nuevamente del comunicado tenemos las causales. Si no hay una causal establecida específicamente en este punto, ya está establecido como una posibilidad a partir de un decreto supremo. Entonces se utiliza la contratación por la modalidad directa, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces analicemos el punto nuevamente 1, porque hay que distinguir lo que son las entidades territoriales autónomas. ¿Quiénes pueden realizar estas contrataciones? En este caso directa son las unidades territoriales. ¿Quiénes son? Están en el marco del artículo 13 de la Ley de Autonomías, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales y los gobiernos autónomos indígenas, ¿sí? Por su parte, las entidades de seguridad social son justamente las que están en el Código de Seguridad Social, las cajas, los seguros sociales, los seguros delegados, quienes pueden realizar esta contratación directa. Haciendo un resumen, ¿sí? La contratación directa en este punto 1 está tipificada para este grupo de instituciones, las entidades territoriales autónomas, que hemos visto quiénes son, y las cajas. Por otra parte, todas las entidades públicas estarían en el marco, las demás entidades públicas estarían en el marco de este punto número 2, que son las entidades públicas que pueden realizar la contratación por desastres o emergencias, que obviamente está totalmente justificado. Y el tercer punto está relacionado a la contratación directa que puede realizar la central de abastecimientos de suministros. Entonces, las contrataciones tienen que cumplir justamente los puntos correspondientes, y si corresponde realizar una reglamentación en el caso específico de este grupo, tienen que hacer. Si corresponde utilizar el artículo 67, 68, 69 para las entidades públicas para atender y realizar contrataciones relacionadas al COVID-19, todas. Bien, continuando con el tema, vamos a ver otro tipo de comunicados. Vamos a ver el comunicado relacionado ya a los procesos de contratación en la fase de la ejecución. El comunicado hace mención, este comunicado 02 del 2020, hace mención a dos puntos. Vamos a analizar primero el primer punto relacionado a la incidencia en los procesos de contratación, y el órgano rector recomienda realizar lo siguiente. 1. Para los procesos de contratación que no fueron formalizados a través de la suscripción del contrato o emisión de la orden de compra u orden de servicio, podrán considerar todas las entidades ver el tema de la suspensión. ¿Por qué? Porque la suspensión establece que se procederá cuando, a pesar de existir una fuerza, una necesidad, mejor dicho, de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal, ¿sí? Y en la segunda parte del primer punto de este comunicado establece las entidades que iniciaron los procesos de contratación y los mismos no se hayan formalizado podrán ser suspendidos, salvo excepciones relacionadas a las contrataciones que se requieran para asegurar el mantenimiento, orden público, paz social, fundamentalmente el derecho a la vida, salud y la integridad de los ciudadanos. Entonces, es importante hacer los siguientes análisis. Primero, la norma establece en su artículo 28 la posibilidad de que se cancele, suspenda o anule un proceso, ¿sí? Entonces, lo que nos dice este comunicado es que si nosotros estamos en la fase del proceso de contratación, podemos, y si nos ha agarrado la cuarentena, la suspensión de actividades, podemos establece suspender, ¿sí? Pero para la suspensión es importante, estimados colegas, que se cumplan los requisitos, ¿no? Y uno de los, hablemos de 4 requisitos. El primer requisito es que tiene que ser a partir de una resolución expresa, debidamente motivada y técnicamente, legalmente motivada. ¿Quién suscribe? La MAE, RPC o RPA, ¿sí? Es la primera
característica para que se cancele, suspenda o anule, y esto tiene que ser a partir, repito, de una resolución expresa. Y una segunda condición para estas posibilidades es que, y tal vez para mí la más importante, es que esto tiene que ser sí o sí hasta antes de la suscripción del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez suscrito el contrato por ambas partes, ya no se podrá cancelar, suspender o anular un proceso de contratación. Es hasta antes de la suscripción del contrato, ¿sí? Una tercera característica es que se tiene que publicar en el SICOES y en la mesa de partes y opcionalmente en otro medio de circulación. Una característica también importante es que la entidad no asume ninguna responsabilidad alguna. ¿Esto qué quiere decir? Que pese a que es una resolución expresa, esta no va a ser motivo de una impugnación, por ejemplo, ¿no? Es decir, la entidad no asume ninguna responsabilidad por la decisión de cancelar, suspender o anular, ¿sí? Entonces, en el marco de este comunicado se establece que las entidades pueden suspender pasada la cuarentena, pasada el tema que una vez que estamos nuevamente ingresando a las actividades relativamente cotidianas, ya se podrá reanudar y obviamente realizar una reprogramación en el cronograma y hacer el proceso, continuar el proceso de contratación. Pero también desde mi punto de vista también puede existir la figura de cancelación. No anulación en procesos de contratación bajo las circunstancias del COVID-19, puede haber el tema de la cancelación. ¿Por qué? Porque la cancelación puede ser a partir de la extinción de la necesidad de la contratación. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, hay varias instituciones que producto justamente lo que les comentaba, que la modificación de presupuestos, de objetivos, que nuevamente sus recursos han tenido que ser redestinados para atacar el tema de la pandemia, pueden existir ciertos objetivos, ciertas actividades que ya no se van a realizar. Por tanto, se pueden cancelar. Y si se cancelan, también pueden utilizar en el marco, repito, del artículo 28 con estas características. La anulación ya comprende justamente otro tipificación porque es por incumplimiento a la normativa o error en el DBC. Entonces, desde mi punto de vista, no aplicaría una anulación en un proceso de contratación para cubrir al tema de la pandemia, sino que sería más que todo por un error o un incumplimiento si es que se demostraría tal situación, ¿sí? Primer elemento. Segundo elemento, el punto 2 de este comunicado ya establece en aquellas instituciones donde ya han suscrito el contrato, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Para procesos de contratación que se encuentren en ejecución, considerar los incisos C y P, ¿Qué dice el artículo C y P? Es las definiciones que ustedes ven en las pantallas, ¿no? Caso fortuito y fuerza mayor, ¿sí? Y también lo que contempla en los contratos ya suscritos, ya estamos hablando en la fase de la administración del contrato, de los contratos suscritos, estas consideraciones fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Las entidades pueden considerar lo siguiente: realizar en el marco de los contratos la ampliación de plazo, la suspensión de prestación de servicio de cómputo de plazos o trabajo, exoneración de multas, resolución, o en definitiva pueden hacer resolución del contrato no atribuibles obviamente al proveedor o contratista, porque una situación en la cual nos encontramos no es atribuible ni al Estado ni mucho menos al proveedor o contratista, ¿sí? Entonces pueden utilizar estos elementos. Iremos analizando, ¿sí? La ley 1178 en su artículo 47 y asimismo ratificada en el decreto supremo, nuestro decreto supremo en su artículo 28, establece claramente cuál es la característica o naturaleza administrativa del contrato. En otras palabras, el contrato que suscriben los que van a dejar de ser los proveedores, los proponentes, y dejan de ser proponentes y se convierten en proveedores o contratistas, están suscribiendo con el Estado. Y al ser suscritos con el Estado ya tienen su característica de administrativa. Es decir, no es civil, no es comercial. En otras palabras, yo proveedor no puedo componer las condiciones o unos artículos, ¿sí? Por eso establece en los modelos base de contrataciones, en el modelo de DBC,
el anexo correspondiente al modelo de contrato, porque, repito, están adscribiéndose los proponentes o contratistas al momento de suscribir, que han sido adjudicados con el Estado, ¿sí? Por tanto, si analizamos esta parte del comunicado, que acá simplemente lo copio, estas ampliaciones de plazos, suspensiones de prestación, exoneración de multas, resoluciones, ¿qué tiene que implicar? Implica, por el principio de justamente la característica reciprocidad y la ley entre partes, implica que tengamos que convenir entre el proveedor, contratista con la entidad. Porque en esta época de crisis también hacer una suspensión de prestación de servicios, por ejemplo, que en otros países obviamente es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra realidad, hacen posible que esta reciprocidad con la otra parte, con el proveedor o contratista, no afecten obviamente sus intereses, porque obviamente tienen que cumplir con planillas y una serie de cosas. Entonces, muy delicado este tema. En todo caso, la entidad está facultada a ampliar, a suspender, no aplicar la multa, y esto es un tema muy importante cuando nos hagan la auditoría, porque aquí está el comunicado, y en definitiva, resolución del contrato. Pero insisto, en el marco de lo que establece el contrato, y este no es el artículo, es el artículo 89, si mal no recuerdo, implica que la característica de contrato administrativo puede entre ambas partes establecer estos elementos, ¿sí? Un segundo análisis es que acá, por ejemplo, en el punto número 2 están relacionando al tema de contrato. Y la pregunta es, ¿qué pasa con orden de compra u orden de servicio? Acá es orden de compra, otro documento es orden de servicio, ¿sí? Entonces analicemos en orden de compra, orden de servicio. El comunicado no da pie en qué pasa si yo tengo una orden de compra y viene el tema de la situación en la que nos encontramos. Dada la característica de que esta orden de compra es de entrega o prestación de un plazo no mayor a 15 días y por tanto es de cumplimiento obligatoria, y esta orden de compra se utiliza dependiendo de la magnitud, es decir, en procesos no tan complejos, entonces de alguna u otra manera ya el SICOES, que es la página del sistema de contrataciones del órgano rector, ya establece claramente las preguntas. No se puede ampliar una orden de compra, y si ustedes van a preguntas y respuestas van a encontrar que obviamente en una orden de compra, aquí la pregunta dice, ¿se puede ampliar el plazo establecido en dicho documento? Y la respuesta es bien categórica, no se puede ampliar. Entonces, en una situación en la que nos encontramos, es muy delicado suspender, ampliar el plazo de la orden de compra. Ahí yo lo que recomiendo es ver con cada uno de los proveedores que han suscrito las órdenes de compra o orden de servicio y establecer el cumplimiento correspondiente. Repito, hay que analizar caso por caso, ¿sí? Bien, también existen algunas implicancias respecto al tema de los consultores individuales de línea en lo que corresponde a los procesos de contratación en la declaratoria de emergencia. Para hablar de los consultores individuales de línea, es importante también tomar en cuenta otro comunicado del órgano rector, haciendo referencia al tema de la remuneración. Este comunicado, como ustedes ven acá, establece claramente, bueno, el primer párrafo habla de los consultores individuales de línea, el segundo párrafo habla del decreto supremo respecto a lo que Bien, en este punto vamos a hablar respecto a los consultores individuales de línea y su incidencia en los procesos de contratación y de los contratos en el marco de la situación en la que nos encontramos, la declaratoria de emergencia. Para hablar de los consultores individuales de línea es necesario hacer mención primero a un comunicado. Este comunicado del 28 de marzo habla se refiere al tema de la remuneración, ¿sí? Acá en el primer párrafo que ustedes ven habla sobre los consultores individuales de línea. En el segundo párrafo
hace mención sobre el decreto supremo y lo que hacía mención en los diferentes medios sobre la vigencia, la corresponsabilidad de tener el derecho de pago de sus salarios. En un tercer párrafo hace mención a las normativas y en esta parte, síganme por favor, dice: las entidades del sector público pagarán con regularidad a los consultores individuales de línea las remuneraciones correspondientes por el tiempo que dure la suspensión de actividades públicas declarada por la emergencia sanitaria nacional contra el contagio y propagación del coronavirus COVID-19. ¿Qué significa esto? Que los consultores individuales de línea tienen el derecho a su remuneración más allá de que si trabajan o no de manera remota. Y eso lo vamos a analizar a continuación. Primer elemento. Este comunicado hace mención a la parte de nuestro ciclo del proceso en esta parte, donde están ya los contratos, ya están en ejecución. En caso de procesos de contratación, si la entidad está enmarcada en contratar consultores individuales de línea para directa o indirectamente atacar al tema de la emergencia, producto de sus actividades, pueden realizarlo, ¿no? Pero este comunicado, insisto, está en esta parte. Ahora bien, analicemos. Los consultores individuales de línea, al igual que el modelo de contratos que está establecido en los documentos base de contratación, está regulado por su contrato. En otras palabras, es el contrato quien define los derechos y obligaciones de los consultores individuales de línea. Por tanto, no es considerado servidor público. Repito, porque está en el marco de su contrato establecido como tal. Ahora, no lo digo yo el tema de que no es servidor público. ¿Eso dónde está establecido? Si ustedes entran a la página del SICOES en lo que corresponda a las preguntas y respuestas, establece el SICOES en este componente que no son servidores públicos porque su característica y de acuerdo a lo que establece el artículo 5 de la ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, te establece las categorías de quiénes son servidores públicos, ¿sí? Asimismo, haciendo hincapié a las preguntas y respuestas en el SICOES, algo interesante que quiero comentar es, una pregunta era relacionada a: ¿es posible que en el contrato modificatorio, para consultores individuales de línea se incremente el pago y se adicionen nuevas tareas? Es una pregunta bien concreta. La respuesta del órgano rector es no. No se puede ni incrementar el pago ni adicionar nuevas tareas. ¿Por qué? Porque es aplicable únicamente cuando se requiere ampliar el plazo. Y de acuerdo a los modelos de DBC y en el contrato, se establecen como máximo 2 ampliaciones que se pueden hacer en un contrato de consultor individual de línea. Primer elemento. Hay también los comunicados que establecen que no son considerados servidor público, la misma Contraloría, que en su comunicado de declaración jurada de bienes y rentas del personal eventual y consultores de línea establecen que como no son considerados como servidores públicos, no pueden realizar su declaración de bienes antes, durante o después del ejercicio. Hay otros comunicados también que establecen que los consultores individuales de línea, si manejan recursos, pueden realizar sus declaraciones, pero también está establecido este comunicado. ¿Sí? Otro elemento que hay que analizar es, y haciendo un resumen en esta parte, en cuarentena, ¿sí?, los consultores individuales de línea deben, y esto está resaltado y subrayado y en rojo, deben recibir sus remuneraciones conforme las cláusulas establecidas en el contrato. Entonces sí corresponde las remuneraciones. Primer resumen. Otro elemento, que la contratación de consultores individuales de línea están autorizados en las disposiciones establecidas para enfrentar la declaratoria de emergencia y de la pandemia COVID-19. Entonces, es posible. Y el artículo 89 del decreto establece que la modificación podrá realizarse hasta un máximo de 2 veces previa evaluación, no debiendo exceder el plazo del contrato.
Ahora bien, existe también disposiciones que es importante que nosotros conozcamos. El Decreto Supremo 4218, que incluso ya está reglamentado, que ya está en vigencia, y no solamente es para el sector público, sino también para el sector privado, establece o tiene la característica, tiene el objeto de regular el teletrabajo. Y he copiado acá, si ustedes me permiten darle una lectura, el artículo 6º de este decreto supremo establece el teletrabajo para personal eventual y consultores individuales en el sector público, consultores individuales de línea. Vayamos al punto 2 que dice, en caso de que exista una relación de prestación de servicios regulada que ya está con contrato suscrito, es decir, previamente suscrito, deberá suscribirse una adenda o contrato modificatorio al contrato principal, estableciendo la aplicación del teletrabajo permanente o temporal si corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que este decreto supremo, si ustedes ven, a diferencia del artículo 89 y del contrato correspondiente, que puedes ampliar hasta 2 veces el plazo, y por eso la pregunta y la respuesta de la diapositiva anterior, ¿puedo incrementar más tareas o puedo incrementar mayor nivel salarial? Y la respuesta es no, porque solamente puedes ampliar 2 veces el plazo. Entonces, más allá de lo que establece, entra este decreto supremo y te dice, si el consultor individual de línea va por acuerdo entre partes, nuevamente, realizar tareas relativas a no físicamente en la institución, debe realizar un contrato modificatorio, que repito, no está en este marco, sino en este marco del decreto supremo, para reglamentar, para que se ejecute tal situación. Cosa de que después, el día de mañana, entre auditoría y observe, por ejemplo, tengamos el contrato modificatorio donde se respalde y no sea sujeto a observación. Entonces, es importante tener un contrato modificatorio en el cual aquel consultor individual de línea que tenga que hacer su trabajo desde un lugar remoto o de manera virtual puede hacerlo, pero previamente realizando un contrato. Y aquellas entidades que requieran realizar contrataciones de consultores en la figura de teletrabajo que ya está entrando, y esto es un tema que ya no vamos a, o sea, la pandemia llegó para quedarse, como se dice, pueden utilizar el numeral 1 que dice que para la prestación de servicios del personal eventual y consultores de línea, el contrato deberá celebrarse por suscrito y señalar de manera específica la aplicación de teletrabajo si corresponde. Entonces, si estamos hablando que para acá, a futuro, puede existir consultores individuales de línea que estén en el marco del teletrabajo, ya en los términos de referencia debería estar establecido a fin de que cuando se suscriba el contrato se establezcan las condiciones que, como acá dice, si corresponde hacer el tema del teletrabajo, ¿sí? Entonces es importante considerar estos elementos y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias y un saludo.